Es que lo único que se ve es la luz del foco. Ustedes saben que como esta es la ciudad que no tiene corriente, pues tampoco hay corriente ahí atrás. Solo pasa en Cuba, que el turista tiene prioridad antes que el cubano. Son las 7:40, aquí siguen las personas en las mesas, evidentemente a comer. Tiene acá un refrigerador que tiene, congela muchísimo. Nosotros lo que tenemos aquí es agua. Nos disgustamos un poco. Eso es del estado, empezando la pizzería. Esto es tercermundista. Creo que nos han estafado. Una vez más. Hola familia, bienvenidos. Hoy es otro día. Anoche tuvimos un apagón enorme. Se fue la corriente a las 2 de la tarde y a la 1:30 de la mañana fue que vino. Desgastante. En ese cuarto, yo no les he mostrado, les voy a mostrar hoy. En ese cuarto es muy alto, pero no tiene una ventana. Ese es un hueco. Eduardo era sudando. Bueno, nos tuvimos que bañar y... entonces ahora salimos a desayunar, en fin. Yo tengo un poco de dolor de cabeza, Eduardo también, imagínense, no dormir. Vamos a ver si encontramos ahora tan temprano algo para desayunar. Bueno, ahora no sé si me deja hablar las campanadas. Ya, se acabaron. Ahora vamos a ir a desayunar. Fuimos ahí al Café Ciudad y no tenían corriente. Entonces ahora nos recomendaron aquí por un sitio, una calle que se llama San Rafael, si mal no recuerdo. Y que ahí hay un hostal y que entonces ellos brindan pues desayuno y tal. Vamos a ver si tiene corriente. Desde tempranito con este tema de la corriente. Así que ya ustedes saben. Nada, les voy a ir enseñando pues las calles y demás. Es por aquí, por esta callecita. Dice que venden huevos a 3.200 pesos. Señora, hay algo que me llama muchísimo la atención de Camagüey y es la parte de que las calles son de un solo sentido. Claro, al ser tan estrecha, pues casi todas son de un solo sentido. Entonces tú me ves a mí así, mirando por los dos lados, porque me da miedo pues que venga obviamente un carro de otro sitio. ¿Qué te ha parecido Camagüey, Eduardo? ¿Qué te ha parecido Camagüey? Muy estrecho. Que tú nunca habías venido, ¿no? No. Eduardo tampoco había venido. Samuel dice que estamos en el país de Camagüey, ¿no es verdad, Samuel? No, es Cuba. Ah, es Cuba, ya se lo aprendió. Ya se lo aprendió porque yo ayer le enseñé el mapa de Cuba y le dije, mira, nosotros salimos de Santi Espíritu y ahora estamos en Camagüey, porque él decía que estamos en el país de Camagüey. Y entonces ya se lo aprendió. A Eduardo dice que le ha asombrado que es muy estrecha y que no está muy pintada tampoco. No, el centro no. El centro nada más solamente, igual que Santi Espíritu. Ven, Samuel. Aunque hay algunas calles de Santi Espíritu que ustedes saben que sí están un poquito más pintadas. Entonces, bueno, nada, hoy queremos ir a almorzar. Cuidado. Hoy queremos ir a almorzar también a un sitio de pizzas y tal. Y entonces, bueno, nada, ya les contaré. Miren estas señores, qué curioso. 5 esquinas. 1, 2, 3, 4. Todavía no hemos encontrado el sitio. Vean, esta es la Plaza San Juan de Dios, donde fue que estuvimos ayer. Ahí arriba subimos. Si no has visto el video, pues corre a verlo. Vayan viendo. Míralo aquí. Buenos días. Bueno, ahora llegamos a este sitio, les enseño una carta por arribita, les voy a enseñar qué bonito es. Es frente con frente a la plaza, ahí está. Con pegatina. No, cuando llegamos a casa de grupo, lo cortamos con una tijera. Y por supuesto, válido recalcar que no hay corriente tampoco, pero bueno, en el sitio tienen planta.
Así que qué bonito. ¿Está rico, Titi? ¿Qué te dieron ahí? ¿Eh? ¿Dos caramelos? Mora. Miren qué chulo viene esto, señora. Berry. ¿Y ya tú lo abriste? Vamos a abrir este. ¿Y ya sacaste la? ¿Cuánto? 3 días. Qué chulo. Vamos a usar. Para, ¿eh? Ten cuidado, ten cuidado. Señores, aquí de lo único que se habla es de la corriente. Tú pasas por algún sitio de alguien conversando y es el descontento de que si vino aquí hasta ahora, de que si no me la pusieron en toda la madrugada. Aquí literal te dejan la madrugada entera sin corriente. Y entonces todo el mundo lo que conversa es eso, de que no hay corriente, de que estoy obstinada, de que estoy cansada, de que... O sea, eso es todo lo que escuchas en las calles. Miren aquí enfrente eso de puertas azules, la casa de la trova. Ahí era mucho el moño que yo daba con Lice cuando veníamos. La casa de la trova de aquí de Camagüey no es para nada como la casa de la trova de Santi Espíritu. En la casa de la trova de Santi Espíritu no, o sea, no van los jóvenes a divertirse ni a bailar ni nada. Aquí sí. Acá en Camagüey me pasa lo mismo que en Santa Clara. Es una ciudad como que gris, porque no está tan pintada y esas cosas. Me sucede que, por ejemplo, vas caminando, sales de un sitio céntrico y entonces te encuentras con unas casas que se están cayendo. Bueno, y por supuesto llegamos aquí a la renta y no hay corriente. Vean, no se ve nada. Señores, en este hueco por la noche no se puede estar. Perdón la calidad de imagen. Vean, es súper grande, súper alta, pero nada, no tiene una ventana, nada. Nos salimos de aquí huyendo como aquel que dice, y nos vamos a casa de mi amiga, que es a menos de una cuadra. Aquí ando como ventilador para ver si en casa de mi amiga hay corriente, que no debe haber. Bueno, y ponerlo a cargar. Esa fue la salvación anoche hasta las 2 de la mañana. Entonces pudieron ver el restaurante, o sea, el San José, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? San José. Se llamaba San Rafael. Y como vieron en la cuenta, fueron 2.000 pesos el desayuno de los 3. Al final me tuve que terminar yo el yogur de Samuel porque no quiso, se llenó con los panes. La verdad yo pensé que iba a ser menos. Me sorprendí cuando vi los 2 panes. Ya ustedes saben que aquí no hay nada barato, todo es caro, pero bueno, me sorprendió la calidad y la cantidad. La atención súper buena, le regalaban caramelitos a Samuel, no sé qué. No sé si era porque me vieron grabando, pero no parece, porque parece un sitio bastante, ves, con buena atención, buena calidad y demás. Aparte de que, bueno, ya les dije, tenían plantas, que no es normal. Dale, ven. A subir en el elevador con papá. ¿No hay corriente? No hay corriente. A ver, Ven.
No hay corriente, Didi. Nos toca subir por la escalera. Uy, qué cosa más linda. Hay botones. Mira qué perro más lindo, papi. Llamado mancha. Manchas no, un dálmata. Mancha. Yo me imagino la gente que viva en el 10º piso. Ay, Dios mío. Por Dios, esto no es fácil. Vean qué oscuridad. Ay, Dios. Bueno, pues nos vamos. Porque no hay pizza. No hay corriente. Bueno, y seguimos buscando dónde almorzar en la ciudad sin corriente. Resulta que ahí, como bien les digo, Waimer, pues supuestamente no salían las pizzas porque viene, entre comillas, supongo que sea verdad, pero bueno, como una guagua de turista y tal, y ese sitio al estar en la plaza que está, pues muy famoso, dice Lice, y además cuando los turistas vienen, pues como que literalmente te botan de ahí. A ver, que no fue que nos botaron, pero nos dijeron que las pizzas no salían, nosotros venimos buscando las pizzas. Estaban esperando un pedido para Sí, dice que estaban esperando, las pizzas no iban a salir porque estaban esperando un pedido de, fueron los turistas y no sé qué más. Eso pasa aquí nada más, solo pasa en Cuba, que el turista tiene prioridad antes que el cubano, como es lógico. Eso en todos los lugares de este país. Miren ahí arriba eso que ven a lo lejos. Eso que ven ahí arriba es el edificio. Vamos a ver si ahorita podemos subir ahí arriba a la azotea para mostrarles desde allá arriba como Hawái. ¿Oíste? ¿Me tienes que llevar a la azotea? cuando haya corriente. No, vamos a... Si esperamos por la corriente, mira, si esperamos por la corriente nunca vamos. Si esperamos por la corriente nunca vamos a ir. Otra cosa que se dificulta enormemente es el tema, por supuesto, al no haber corriente, pues no hay aire acondicionado, las calores son extremas, ustedes no se imaginan cuánto, y entonces estamos pagando pues por un servicio que es bastante caro, que cuesta bastante dinero para entonces estar incómodo, estar sudando, estar incómodo, porque estar sudando mientras estás comiendo es incómodo, y no es que seamos, o sea, no es que seamos nosotros, ¿sabes? Nada del otro mundo, lo que pasa es que evidentemente queremos pagar por un servicio completo. Entonces yo soy de las que dicen que si no hay aire acondicionado no puedo comer bien, ni que en mi casa hubiera porque como sin corriente, pero bueno, estoy pagando y estoy pagando caro. O sea que estamos tratando de hacer lo posible por ir a un sitio también donde haya corriente. Vamos aquí a ir ahora por el boulevard también a ver qué nos encontramos por ahí. ¡Pero! Ah, mira, el edificio es del 59. Nosotros pensando que era del 40 por allá.
Es del 59. ¿Cuántos apartamentos tiene, más o menos? 60 y pico apartamentos tiene. Y es el único 12 plantas que queda acá en la parte central, ¿no? En el casco histórico así. Es el único 12 plantas que hay. Volvimos a Plaza del Carmen. A ver si aquí nos encontramos algo, señores. Esto ya ustedes saben. Miren, aquí una tiendita de souvenirs. Ahí están. No sé. Buenos días. Este sitio se llama El Paso, pero no tienen pizza tampoco. Bueno, señores, aquí tenemos el pomito de agua de 300 pesos. Más caro que una cerveza. ¿Cuánto cuesta la cerveza? No, más caro, casi te da para 2 cervezas. Señores, 300 pesos. Creo que nos han estafado. Una vez más. Y así es como usted, no importa. Una vez más nos han estafado. Allá en Santi Espíritu, o sea, un pomito te lo puedes encontrar hasta en 100. Vaya, 100 cuando mucho. 80, 70. Ya les digo, hasta 100, pero no 100, no 300. Entonces nada, bueno, ahí había corriente, pero no había pizza. Y estando ahí, había corriente, ya no hay. O sea, que se acabó de ir ahora mismo y tampoco hay pizza. Seguimos buscando. Esto es lindo, lo que hay que entenderlo. Y yo no lo entiendo, así que ustedes tampoco. Llevamos aproximadamente 1 hora caminando. Acá en Camagüey todo queda lejos, bueno, ustedes saben que es demasiado grande. No es como Santi Espíritu, que tú caminas 2 cuadras y ya te encuentras otra cosa. No, llevamos 1 hora literal caminando. No podemos más con el sol. Ay. Vamos a ver qué nos encontramos. Entonces, te parece que vive gente. Pero tiene la posibilidad. Tiene la posibilidad. ¿Dónde es que era? Aquí. Ah, sí, míralo ahí, míralo ahí. ¡Ay! Sí. ¿Es aquí? Una eternidad más tarde. Bueno, ahora entramos a este sitio que es un hotel. ¿Cómo se llama? Santa María. A ver, suponíamos tomarnos una cerveza fría, pero no hay cerveza fría. No hay corriente. Entonces pedimos una limonada y pedimos Una fuente. Miren qué bonito está. Mamá, ahí está la fuente. Una fuente. Papá. Pues una limonada. Pero ya ahí soy mala medidora porque yo como no tomo. Está rico. Ay, Dios mío.
Bueno, ahora salimos de ese hotel que estaba, o sea, que les mostré ahí. No había corriente, por supuesto. No hay corriente en ningún lugar de esta ciudad. De la pizzería salimos, no les mostré ni la cuenta ni nada, porque había, o sea, nos disgustamos un poco. Eso es del estado, empezando la pizzería. La cuenta fue de 4.000 y algo pesos. Y no estaban malas las pizzas, pero el trato fire, o sea, totalmente malo. Y entonces por eso estábamos un poco disgustados y entonces ya yo estaba loca por salir de ahí. Por eso es que las personas preferimos, o sea, yo personalmente prefiero ir a un sitio particular que quizás la atención sea un poco mejor que a los sitios del estado, porque no les importa nada. Por ejemplo, a un muchacho que creo que casualmente viene por ahí, le preguntamos que qué tenía la lasaña, porque a mí no me gusta la lasaña de carne, me gusta la lasaña de jamón y queso, y nos dijo que no sabía, que era nuevo y que no sabía. Entonces, por cosas como esas, o sea, me dijo, no, yo soy nuevo y yo no sé de qué es la lasaña. En vez de, ay, discúlpeme un momentico, mi vida, déjame ir allá adentro a preguntar. No, me dijo, ellos son los que saben, los que le elaboran son los que saben, y ya. Entonces, por cosas como esas, es que nos molestamos. ¿Oh? ¡Cógela! Mira, vean que es domingo y evidentemente no hay nadie en las calles. Aparte de que, no sé si lo han visto, pero normalmente las calles de Camagüey también están vacías, pues como mismo están las de Santi Espíritu, las de Santa Clara y las de toda Cuba en general. Esto es algo que, miren esto, una bañera. Bru, ¿cuándo vamos a comprarnos esta bañera? Esta bañera. 876. Eso es una semana. Vean que es domingo y evidentemente no hay nadie en las calles. Aparte de que, no sé si lo han visto, pero normalmente las calles de Camagüey también están vacías, pues como mismo están las de Santi Espíritu, las de Santa Clara y las de toda Cuba en general. Esto es algo que, miren esto, una bañera. Bru, ¿cuándo vamos a comprarnos esta bañera? Esta bañera. 876. Eso es una semana. Entonces en el hotel donde estábamos, pues intentamos tomarnos una cerveza fría, pero no estaba fría. Por lo que ustedes saben. Por lo que ustedes saben. Entonces nos tomamos una limonada que sí estaba fría, por supuesto, pero tiene hielito y tal, y estaba sabroso. Por lo menos refrescamos, hace un calor enorme, enorme. Ya se en este restaurante, se llama 1514, que fue el año pues en el que fue fundada la villa, igual que Santi Espíritu. Hola. Y un besito con la manito. Hola. ¿No? Vean las calles. Malamente cabe un carro por aquí. Bueno, familia, afortunadamente llegamos y hay corriente aquí. Aprovechamos, nos bañamos y ahora vamos a tratar de descansar lo que anoche no pudimos descansar. A ver hasta cuándo es. Yo creo que esta noche va a ser mala. Este va a ser el apagón completo. Vamos a ver. Vamos a ver. Si ayer vino a las 2 de la mañana y se fue a las 6. Bueno, no sé. Es que aquí está todo regado. Aquí tú no te puedes planificar. Aquí. Entonces me quedo con mi Guaj Espíritu definitivamente. Con sus 4 horas de corriente y 4 horas sin corriente, pero planificada. Entonces, nada, ya les iré comentando hasta cuándo tenemos corriente. Y voy a ver si me cuesta dormir un ratico. Les voy a enseñar un poquito, no se fijen en el reguero. Ahí está Samuel intentándose dormir, que ya casi está durmiendo. Vean, la habitación tiene esto, que es el baño. Luego se lo enseño, perdón la claridad. El problema es que no hay mucha. Tiene acá un refrigerador que congela muchísimo. Nosotros lo que tenemos aquí es agua y bueno, unos yogures de la amiguita mía que nos dio para que no se le echaran a perder allá. Esta es la cama del reguero. Ya estamos inclusive recogiendo las cosas para llevándola, que ya no vamos mañana. Tiene este cosito aquí para poner ropa y no sé qué. Y bueno, esto que les comenté, que el aire pues goteaba, y entonces pedí que me pusieran
unos jugos y tal, porque imagínense ustedes. Entonces, nada, eso. Ya les digo, ahí está el espejo. Ah, estamos cargando el ventilador aquí. Vean. Que gracias al ventilador, pues Samuel pudo dormir anoche, la noche entera. Gracias al ventilador. Entonces, bueno, nada, familia. Pues eso, en la noche queremos ir a comer. Nos invitaron a comer. Ya les estaré mostrando también. Y nada, para que estén al tanto y para que vean, que espero que este video les esté gustando. Nada, nos vemos y ahora los dejo. Voy a dormir. Casi no me ven. Bueno, ya nos despertamos. Nótese el reguero ahí atrás. Ahora nos vamos a ir a comer, como les dije. Les voy a enseñar el baño, que no se los he enseñado. Ven, bueno, esta es la puerta de entrada, por supuesto. Agua. Un intruso por aquí pidiendo agua. Ven, tampoco hay mucha claridad. Lo que hay es de esta lucecita, esta lucecita. Un baño normal. Así está la bañadera. Ahí, por supuesto, agua fría y caliente, lo que bueno, nos tenemos que bañar casi siempre con agua caliente. Por el problema de la corriente, ustedes saben. Pero bueno, nada. Les quería enseñar el baño, que no se lo había enseñado. Y pues ya, eso. Ya nos vamos para la calle. Bueno, yo les había dicho que acá no veía a nadie, pero evidentemente era por el sol que había. Vean ahora cómo están todas las personas en las mesas de este restaurante que está aquí atrás. Claro. Qué bueno. Ustedes saben que como esta es la ciudad, que no tiene corriente, pues tampoco hay corriente ahí atrás. Pero aquí hay ese aire y está esto bastante acogedor aquí, tranquilito. Se me olvidó traer repelente, por cierto. ¿Hay mucho mosquito aquí? Rey? ¿Hay mosquito aquí? No. Ah, bueno, no hay mosquito aquí. Entonces, ahora les voy a enseñar la carta para que vean más o menos. Los precios están bastante parecidos a allá. No los veo tan exagerados. Por supuesto, camarones y esas cosas, sí. Evidentemente, marisco, ustedes saben que es más costoso en todos los lugares. Vean. Entonces, de camarones, bistec, chuleta. Y ahora hay que ver si hay de todo. Estos son las bebidas. Miren, señores, aquí tenemos un debate. Tenemos una disyuntiva aquí. Resulta que esto aquí le dicen pera china y yo lo conozco como carambola de toda la vida. Esto es una carambola. ¿Cómo le dicen ustedes en su país? Si yo me encuentro una foto de la carambola, se los voy a dejar para que ustedes, se las voy a poner por aquí para que ustedes vean la carambola, lo que es. Y bueno, ustedes luego me dicen cómo le llaman. Esto obviamente viene adornando pues esta limonada. Hay gente que le dicen fruto estrella o... Fruto estrella también. Vean. Y esto es carambola de toda la vida. Fuerte no, se pone pesado. Bien, señores. Son las... ¿Qué hora es? 7:40. Son las 7:40. Aquí siguen las personas en las mesas. Evidentemente a comer. Sigue sin haber corriente. Nosotros ahora nos Espero que alumbramos. llegue a las 12. A las 12 viene, mi amor. Nosotros nos alumbramos aquí con el celular y el trípode ahí para poder comer. Esto es tercermundista. No, es algo... Hay el aire. machucando aquí para que no... Qué bueno, bebé. ¿Tú quieres tu comida? Miren, ya ahí enfrente, el restaurante ese que ustedes ven allí, pues pusieron como un grupo electrógeno y tal, una planta. Pero bueno, acá seguimos sin corriente, este no lo tiene. Y por ahí enfrente también hay planta. Tú mientras no me saques, tú estás bien. Señores, estamos ahora mismo en el Parque Agramonte, no hay un alma, o sea, hay gente pero no hay corriente. Y estoy aquí con un foco, vean, un foco, que por eso es que puedo alumbrar más. Ahora les voy a enseñar, para que ustedes vean que no hay luz ninguna aquí. Espérense. Es que lo único que se ve es la luz del foco. Eso que está ahí de frente, por supuesto, eso que único tiene corriente es una planta, que es un restaurante también, ¿eh?
es un bar restaurante. Tenemos un fuego aquí que gracias a eso, pues, bueno, vinimos aquí a esta hora, por supuesto, porque el hostal está apagado completamente. Y entonces estamos haciendo tiempo aquí. Ahí está Samuel. Porque créanme que si entonces entramos al hostal ahora, el calor nos mata. Pero nos mata. Así que ustedes saben. Al día siguiente. Hello familia. Buen día. Hoy es otro día. Ya hoy nos vamos. Hoy es lunes. Estamos subiendo al edificio. Al desoplante de mi amiga. No hay corriente, por supuesto. Estamos subiendo a la azotea. Ya estoy cansada. Vamos por el piso 8. Ya estoy cansada. Para enseñarles allá arriba desde la azotea. Estamos en el piso 9. Ay, Dios. ¿Estás cansado? ¿Eh? Ay. Por supuesto no hay corriente. Ya se lo dije. Porque ni el ascensor podemos coger. Aunque yo tampoco lo iba a coger, pero bueno. Dame la mano, papi. Mira. Wow. Dame la manito, ven. Ten cuidado. Como que la saque por la mano. Ah, sí, eso. La ciudad. Ahí están los árboles. Hola. Bueno, y ahora vamos para abajo. Vamos para abajo, que dicen que para abajo todos los santos ayudan. Vean qué oscuridad. Y bueno familia, pues así termina nuestro viaje por la ciudad de Camagüey. Espero te haya gustado estos videos de la ciudad. Espero pues te hayan servido de algo. Espero hayas aprendido, como siempre te digo, algo nuevo. Y nada, que espero te suscribas. Si no estás suscrito, le des like, comentes y compartas este video, pues que así me ayudarás muchísimo. Nos vemos en la próxima aventura. Un abrazo grande, los quiero. Bye.